Roy Morales es diseñador gráfico e ilustrador, amante del café, los gatos y la vida geek. Originario de la Ciudad de México y egresado de la UAM Azcapotzalco, ha colaborado con la revista Cine Premier. En 2015 inició su viaje en el mundo del cómic, en donde encontró un medio en el cual plasmar sus ideas con total libertad. Le gusta desarrollar historias que exploren el género de la aventura, el surrealismo o el terror. Pues mira, la verdad es que fue muy improvisado. Eh, yo siempre, bueno, de chico, pues como todos, leía los cuentitos. Pues, mi papá compraba Batman, Spider-Man, los X-Men. O sea, tiro por viaje yo tenía que, bueno, no leer, pero ver los dibujos y pues eso me atraía un buen. Eh, en la secundaria y en la primaria dibujaba, pero dibujaba como así mira, dibujo y me gusta hacerlo y ya, o sea, no veía como que fuera a trabajar de eso realmente. Sí, en el lapso de la prepa dejé de dibujar realmente, me la pasé como tratando de escribir, más que nada. Me la pasaba escribiendo cuentos, quería hacer una novela, no se hizo. Entonces, llegué a la universidad, pero llegué a la universidad pensando en que yo ya traía en la prepa una carrera de diseño gráfico ahí era técnico la carrera. Entonces dije, bueno, pues si ya tengo el técnico, pues ya mejor me vuelvo como profesional, ¿no? Entonces ya entro a la UAM Azcapotzalco y empiezo a desarrollarme como diseñador gráfico. Mi idea era trabajar en editorial, más que nada, en ilustración y todo eso, pero no, o sea, hasta ese punto no había llegado en pensar así de, el cómic llega a este punto como 2012, 2013 más o menos, que vuelve como el boom del cómic, que empieza así como otra vez a ver que publicaciones de Televisa y todo esto, que las variantes de Estados Unidos, bla, bla, bla. Entonces me empieza a llamar otra vez el cómic. Y tengo un compañero en la universidad, no sé si ya lo conozcas, Joshua Hernández. Bueno, estudiaba con él y él tenía un pequeño espacio en los cierres de trimestre en donde tenía así como sus comicitos. Y pues se me hacía curioso, ¿no? Yo al principio decía, mira, qué curioso, ¿no? Que estén haciendo cómic aquí en la universidad. Y ya posteriormente, pues ya me empecé como a decir así como de, bueno, pues a ver, ¿por qué yo no hago un cómic, no? Digo, si quería hacer alguna vez alguna novela, pues puede ser algo experimental. Es entonces que saco mi primer como por fanzine, porque sí, la verdad era algo cortito, eran 15 páginas, yo creo, que es El viajero de los sueños. Y eso fue una producción súper casera, tal cual eran impresiones en fotocopias casi casi. Y lo único que era así como un poquito más de calidad era la portada, que era en cuché, pues todo el doblez, los cortes, el armado, todo lo hacíamos nosotros. Bueno, yo, Joshua también, pues, o sea, él como que me guió en esa parte. Entonces, pues, así fue como empecé a trabajar. Eh, Pasó, creo, un año más o menos y fue que entonces que entré a la mole, me parece, del 2016, creo, fue. Y ahí fue donde saqué mi segundo cómic, que fue Las leyendas de Paus, que fue en colaboración con la que es actualmente mi novia, que hicimos un pequeño numerito, también igual así, todo en cuché, armado, en cuarto de carta, me parece, porque pues, era como un toque más infantil. Pero de ese cómic experimental a de Leyendas de Paus, siento como que hubo ya una evolución como de, ok, fue como un experimento, a lo mejor no, la historia no se desarrolló tan bien, pues en ya vamos a darle como más centrado, ¿no? La historia. Nada más salió un número, la idea era sacar más, pero entonces fue que llega mi examen de titulación. En mi examen de titulación, Joshua ya me había dicho que había sacado también un proyecto de cómic, pero el enfocado como a una experiencia personal, me parece. Y entonces dije, bueno, pues si ya estoy en esto, ¿por qué no ir por ese lado? Porque la verdad es que la mayoría de las veces los proyectos de titulación de gráfico, pues la mayoría es como de rebranding o haz tu marca, cosas parecidas, ¿no? Digo, obviamente hay más cosas, pero como que ese es
la constante, por así decirlo. Entonces dije, bueno, pues si ya estoy en esto, pues vamos a tratar de sacar algo así. Entonces le propongo el proyecto a la profesora y me dice que sí, me da luz verde. Entonces, pues aquí tuve, me parece, fueron 3 trimestres en los que pude desarrollar como la historia. Digo, fue demasiado tiempo. 3 trimestres son como 9 meses, más o menos. Entonces, pues sí, era demasiado tiempo, pero a la vez poco, porque era como planear el proyecto, sustentarlo, investigación, todo eso. Y ya el último trimestre ya era escribir y dibujar. Entonces, pues fue la locura ese trimestre. Total que sale, pero sale previo a que yo me titule, porque lo publico para la mole de 2017. Entonces ahí ese proyecto es Selina, es un cómic de 170 páginas, la verdad es que sí está larguito, y ahí fue donde ya empecé como a medir también yo, o sea, que también este cómic era demasiado largo y los otros que habían sido como de 16 páginas, o sea que, o sea, era una cantidad exageradamente abismal de contenido. Y bueno, sale el mole, lo que hago para que el proyecto sea todavía más sustentado para que me lo acepten es que iba a ser como multidisciplinario, por así decirlo, porque iba a ser el cómic, pero aparte yo contacté con una banda de chicas que eran de Cuernavaca, para que me hicieran una canción para el cómic exclusivamente. Entonces era el cómic, la canción y aparte producimos un pequeño video animado. Ese no lo hice yo, digo, me apoyaron con ello, pero era como el 360, por así decirlo, del diseño, ¿no? El impreso, el digital y aparte un extra que era la canción. Entonces fue aquí donde ya dije, bueno, pues ya la verdad es que esto me está agradando y empiezo como ya a trabajar ininterrumpidamente hasta la pandemia, publicando cómic impreso. Digo, ya hay varios títulos, algunos también por encargo, por ejemplo, tuve un pequeño encargo de un cómic para el Fonca, no, Tierra Adentro, perdón, se llama La Mancha, y bueno, sigue en línea, está arriba, pero la mayoría de los cómics que tengo, pues obviamente es obra como mía, y que me da como esa libertad de escribir lo que yo quiera. Y bueno, hasta ahorita que fue la pandemia, fue que empecé con Selina parte 2 que ya es en Webtoon. De hecho, lo pueden encontrar en varias librerías y en tiendas de cómics. Puede ser Alegría Comics, que está en Coacalco, Global Comics, que está en la Roma, sí, creo que es la Roma, ¿verdad? En Librería Rius, que está en Metro Zapata, Shark Comics, que hacen entregas personales en la Ciudad de México o envíos a toda la República. Y de momento me parece que son todos. Si no se me olvida ninguno, si no, discúlpenme, pero sí. De hecho, ahí pueden encontrar también mi segundo cómic largo, por así decirlo, que es el segundo felino, y varios titulitos que tengo ahí como artbooks y todo eso. De esa manera, porque la verdad es que o sea, el ser todólogo en este medio del cómic independiente, la verdad es que sí es pues sí es un poquito cansado, la verdad, porque pues obviamente tienes que pensar como que tú tienes que producirlo, tú tienes que distribuirlo, tienes que hacer pues casi todo. Y la verdad es que con estas tiendas, pues la verdad me es más fácil a mí, que yo no vivo directamente, o bueno, 100% del cómic. Yo pues obviamente tengo mi trabajo que es de diseño gráfico, y pues no puedo estar como dividiéndome, ¿no? Ahorita pues menos con la pandemia. Entonces, estas librerías son como, la verdad, un gran apoyo para todos los que tienen sus cómics, y que pues es una manera muy fácil de que se distribuyan, digo, ya tanto en línea como de manera física, que la gente pueda ir a sus tiendas. Lo institucional, bueno, lo escolar, por así decirlo. La verdad es que, bueno, al menos en mi carrera, creo que el cómic
incluye demasiadas áreas. Tenemos el editorial, que obviamente es como todo el armado del cómic. Aparte del cómic, pues obviamente tienes la tipografía, saber que pues que los espacios, que el interlineado. Entonces, pues ahí ya tienes como dos áreas, ¿no? Tienes el área de la ilustración, así es la identidad gráfica, porque obviamente pues si vas a hacer una portada, pues obviamente tiene que tener como un logo, por así decirlo. Digo, no tiene que ser el gran logo, pero es importante saber que la portada es lo primero que atrae al lector, obviamente. Entonces, pues si tienes como una imagen impactante, obviamente le va a llamar la atención, aunque sea para acercarse y tomarlo. Entonces, la verdad es que el cómic incluye muchas disciplinas y pues creo que lo demeritan mucho porque pues obviamente siempre va a seguir, o al menos hasta ahorita todavía sigue el estigma de que el cómic son superhéroes. Entonces, si le dices a alguien cómic, va a pensar como en los superhéroes más comunes, que pues, son Batman, Superman, Spider-Man, bla, bla, bla. Entonces, pues yo creo que sí, como ese estigma. Y hay otra cosa que surge como aquí en México, que es como ponerle al cómic novela gráfica como para que pegue. Entonces yo creo que también como que por ese lado, decir que no es novela gráfica ya está como un nivel más alto, ¿no? Ya está dentro de lo top, de elite. Pero la verdad es que no, pues la verdad sigue siendo un cómic. La verdad es que nada más es como el título, por así decirlo. Eh, y bueno, en cuanto a la producción, la verdad es que sí hay que tener un cronograma, la verdad. Digo, a mí me lo hicieron hacer en la universidad, pero pues no sirvió de mucho porque pues obviamente yo tenía que tener como otras investigaciones. Por ejemplo, a mí me pedían que sustentara por qué quería hacer el cómic, entonces pues tuve que buscar así como una investigación de que en los cómics la mayoría de las veces, bueno, no solo en los cómics, sino en la mayoría de los medios, el protagonista siempre es hombre. Bueno, entonces mi propuesta es poner a una mujer, pero no va a ser solo una mujer, va a ser un grupo de mujeres que están buscando como ser su banda y que se van a enfrentar a X adversidades. Entonces, bueno, obviamente, pues a mí me hicieron hacer como todo este proceso, investigación y bla, bla, bla. Pero yo creo que sí es como importante tener como o sea, pensando en que a la institución tú le vas a entregar como a lo mejor todo este esquema, digo, tú ya ir como preparándote al menos en la historia, en un esbozo rápido para que vayas adelantando, porque si es como también tan poquito tiempo, pues yo creo que sí va a ser un poquito difícil. Pero pues sí, digo, bueno, ya posterior a la universidad, lo que yo hacía era como escribir primero como un borrador rápido de toda la historia, o sea, las ideas así como que se me venían, las iba anotando, aunque no fueran como cronológicas, pero iba, no sé, por ejemplo, Selina, una banda, ¿no? Selina va a tener una banda, va a haber vampiros, va a haber un concurso. Entonces, todas esas cosas las iba anotando y después ya como iba pensando la historia un poquito más en general, como escenas ya más específicas, a lo mejor las detallaba un poquito más y ya tengo un borrador a lo mejor como de 10 páginas. Y ya a partir de eso, ya entonces ya empiezo a detallar un poco más y voy corrigiendo. Y ya que tengo todo mi proceso de guión, entonces sí, y ahora es momento de ir bocetando y en el bocetaje pues ir medio plasmando y resumiendo todas esas páginas que se hacen en imágenes. Y ya posteriormente pues ya obviamente el trazo y todo esto. Digo, también si va a ser impreso hay que contemplar la impresión, obviamente. Digo, porque ya es un proceso también más tardado que a veces no depende tanto de nosotros. Pues aprovechar los formatos como comunes, por así decirlo, eh, que son como el tamaño carta, a lo mejor. El tamaño carta lo que te permite es como doblar y ya tienes una, dos, tres, cuatro páginas. Entonces lo que tienes ya es esto, o sea, de una hoja, al doblarlo estás aprovechando, estás volviendo cuatro veces bueno, duplicando realmente tu espacio de trabajo. Entonces yo creo que es como lo más sencillo. La verdad es, como dices, el fanzine y lo que nosotros hacíamos en la universidad es como lo más barato, lo más accesible que puedes hacer y hacer impresiones. Digo, también puede ser que te vayas
no sé, un Lumen o a un local de impresión digital, que sean estos tabloides de Cuché, y ahí armar a lo mejor, por ejemplo, un cómic cuarto de carta, que por ejemplo en un tabloide pues ya te cabe todas las 16 páginas que, por ejemplo, yo hacía de Pause. Nada más imprimía un extra para la portada. Entonces es como aprovechar estos formatos súper comunes y, y que te permiten como tener, digo, obviamente también en el doble carta, en el tabloide, pues obviamente puedes armar a lo mejor 8 páginas que puedes recortar y nada más juntas, engrapas. Por ejemplo, nosotros lo engrapábamos con una engrapadora normal, tal cual. Colocábamos, por ejemplo, las hojas, la engrapadora y abajo una goma. Entonces, la engrapadora pasaba y nada más quitábamos la goma y doblábamos las grapitas, o sea, lo más casero. Y por ejemplo, el Viajero de Sueños realmente estaba tal cual, así como un fanzine cortado y engrapado, o sea, ni siquiera tenía los, los bordes, ¿cómo se les dice? Ya se me fue la palabra. Pues Cuando, refinado. refinado. Este, esos ni siquiera estaban así, o sea, la impresión se veía como dónde terminaba la impresión y dónde empezaba como el papel, ese espacio blanco que luego deja la impresora, tal cual así. Pero sí digo, yo creo que es como, más que nada aprovechar este tipo de cosas como el papel y todavía si se quiere ver más económico, blanco y negro no importa. O sea, a lo mejor nada más como darle presentación en la portada con color, pero pues a final de cuentas, pues el color a veces no es tan importante, a menos que la historia lo requiera, obviamente, pero digo, esto pensando como para un proyecto escolar, digo, ya de manera profesional, pues obviamente ya es como otro proceso, que es casi lo mismo, realmente es como tener contemplados los espacios, digo, los formatos de papel, que pueden ser el A4, el A3, bla, bla, o sea, que es como pensar en los pliegos y que el tamaño, pues obviamente te va a aprovechar lo más posible de tantos pliegos que puedas imprimir. Y pues sí, básicamente eso. Y ándale. Por ejemplo, ahí es el que tengo, pues obviamente, digo, aquí no tengo el Word, pero pues obviamente yo lo separo como por paneles, a lo mejor pongo panel 1, manicomio, exteriores, ya. Yo sé que eso es como lo que se va a dibujar. En el segundo panel es hombre escribiendo con close-up, rayo, por ejemplo, y a lo mejor si tiene diálogos, que los diálogos ya los armo yo ¿cómo se llama? Illustrator, pues ya, ay, lo hice al revés, perdón. Ya con Illustrator, entonces ya después de los bocetos, pues obviamente ya lo que hago pues, es darle la línea, los negros. Luego viene el color, entonces ya le empiezo a meter como su color y obviamente pensando que pues, es un formato vertical. Y luego vienen las sombras y segundas sombras que les digo yo, que es como el refuerzo para que si es en oscuridad, pues obviamente todavía se vea más oscuro. Y pues algunos detallitos en blanco que solo como separar, o por ejemplo la lluvia, que es una textura que pues obviamente va a ser un poquito más complicada como de integrar. Y bueno, un filtro que le ponía a los primeros capítulos, pero que la verdad todavía lo oscurecía más. Entonces básicamente es como eso. Y pues sí, digo, la verdad es que me agrada el formato, pero todavía me cuesta el poder desarrollar a Selina así de manera vertical. Entonces, digamos, cada página es un solo documento de Photoshop. Sí, de Procreate, ajá. Pues sí, ahorita voy en capítulo 20, página 7, que es donde me quedé porque la verdad empecé el Inktober y lo paré. Este,
Algo que sí es que, pues, por ejemplo, a mí, ahorita con el trabajo, me está costando bastante el poder darle continuidad a Selina. Eso que ya voy a la mitad, pero la verdad es que sí, sí me ha costado bastante el adaptarme a este nuevo formato. Porque como pues sí, es una entrega semanal. Yo lo puse quincenal porque pues obviamente por el trabajo sí es menos el tiempo que puedo estarle como dedicando, pero estar como constante entregando, pues sí, al menos de momento a mí no me está funcionando. Y pues el público es así como de que, y el que sigue, el capítulo que sigue. Entonces, sí, sí me ha costado un poquito, pero pues ahí vamos, digo, por ejemplo, este ya no tiene el, este, el filtro azul que le había puesto a los primeros. Y pues trato de darle, pues está un poquito junto, pero trato como de dar esos espacios un poco más abiertos en escenas que son como más explícitas, sí darle como ese espacio. Bueno, cuenta la historia de Selina y su grupo de amigas, las cuales tienen una banda y quieren como llegar a la fama. ¿Cómo van a hacer esto? A través de un concurso de batalla de bandas en las que van a poder como conseguir el contrato de sus sueños, que va a ser ser como las estrellas más famosas. La primera eliminatoria, que es como por su pueblo, por así decirlo, su ciudad, Selina se encuentra una vampiro que es atacada por otro vampiro y pues obviamente la convierten en una de ellos porque está escapando. Entonces le entrega una joya, la cual la va a tener que guardar porque la andan buscando por eso. Entonces, a partir de esto es que Selina, pues obviamente tiene que estar lidiando tanto con llegar a ser una gran artista, sí, una gran artista, pero aparte tiene que estar huyendo de los vampiros que están buscando esta joya. Básicamente es como el plot de la primera historia, y la segunda historia ya es como las consecuencias de lo que pasó en el primer cómic, ya que tiene como un final, sí lo hice demasiado como extravagante y pues sí, dije, no, si va a haber una segunda parte, quiero la verdad que sea un poco más íntima, más pequeña, pero que sea un poquito más al lado de terror, porque la primera parte era más como juvenil, sí, era más como juvenil, entonces pues era más eh, tipo shonen de un manga, o sea, más o menos era el tipo, y ahorita estoy como tratando de llevarlo a un lado más del horror, que son como los vampiros, retomar como el mito del vampiro monstruoso, por así decirlo, porque pues ya aquí en el primer cómic los vampiros eran como comunidades que ya tenían miles de años ya existiendo entre los humanos, y aquí es como traerlos a la base del mito del vampiro. Para Selina, como el más obvio de momento sería como Scott Pilgrim, que era como literal esa batalla entre bandas, tan literal que es de agarrarse a golpes aunque tengas un instrumento. Y por ejemplo, de Selina, su nombre pues lo tomé del nombre de Selina Kyle, de Batman, Catwoman. Sí fue así como de, ¿qué nombre le puedo poner? Pues Selina, fue lo primero que se me vino a la mente. Pero por ejemplo, de otros cómics que realicé, siento que estoy más como influenciado por la literatura, que podría ser Haruki Murakami, que maneja como este tipo de realismo mágico, por así decirlo. Por ejemplo, mi segunda obra del segundo felino está como por ese lado, que es como no sabes qué es como un sueño, qué es realidad. O sea, me gustan como esas dualidades que pueden existir a veces en nuestras vidas. El cine de David Lynch, la verdad es que me agrada bastante y creo que también es como una influencia bastante clara en mis últimos trabajos. Y obviamente, pues Lovecraft, que es como todo este horror cósmico que no sabemos, por ejemplo, el vampiro primordial, por así decirlo, de Cena, podría considerarse como un ser
pues cósmico, realmente no es un vampiro, por así decirlo, como demoníaco, porque pues al final de cuentas, por ejemplo, otra película de Drácula te presenta un vampiro que está creado a partir de que niega a Dios, por así decirlo. Y aquí no, aquí quise darle como un origen como externo a la Tierra. Sí, Raúl Treviño, la verdad es que cuando recién empecé, conocí su cómic de Los Nómadas del Yermo. La verdad es que me gustó bastante y yo creo que fue uno de los que me impulsó así gráficamente a decir, quiero tener un estilo más como manga, tirándole al manga, pero obviamente no siendo 100% manga. Y pues básicamente, sí, yo creo que es como, soy más de literatura y de cine como mis influencias, no Bueno, tanto como de cómic, porque pues del cómic, pues sí, no, ahorita de momento no me viene como alguien. No sé, te puedo decir de momento como de Webtoons, siento como que seguimos encasillados en esas historias muy orientales, como muy shonen, muy juvenil, ¿verdad? Que es no sé, digo, de la manera en la que he visto algunas historias, sí siento como que sigue siendo como los mismos tropos repitiéndose, solo que a lo mejor eh, ya obviamente pues ya con los cambios de época pues ya está la inclusión LGBT, ya están temas un poco más diversos, pero creo que como que sigue siendo la misma fórmula, pero como digo que siento que Selena sufre a lo mejor un poco también de eso, ¿no? Pero como invirtiendo ciertos papeles algunas veces. Yo creo como que no se aceptan historias un poco diferentes dentro de esta plataforma, o al menos de lo que yo he visto. Por ejemplo, cómics que puedo recomendarles, está Gume Gum de Edgar Camacho, que ahorita está siendo publicado también. Este, Irreverantes y después también, que de Ferso, me parece, también está en Webtoons. Eh, Alguien que se sale completamente como de la fórmula, por así decirlo. Eh, Está Joshua, que también está con las retadoras ahorita. Y ¿quién más les podría recomendar? Pues Raúl Treviño también anda por ahí. De hecho, con Live Forever me parece que fue su último trabajo ahí. Pero sí, digo, siento como que sigue habiendo ese círculo vicioso de historia de tipo manga, que pues obviamente pues sí nos gusta y siempre va a funcionar, pero que es un poquito más difícil que otro tipo de historias entren a la plataforma, obviamente. Algo que le puedo ver de beneficioso al cómic en general es que puedes encontrar historias que no te imaginarías, o sea, y una gama inmensa de temas que puedes encontrar dentro de la narrativa gráfica en México, que tienes para escoger, puede ir desde algo juvenil hasta algo muchísimo más para jóvenes adultos, y que, pues la verdad, puedo decirte que por ejemplo, vi que es su último cómic que publicó, bueno, que yo leí más bien, es el Nido de Serpientes, que la verdad no me acuerdo en dónde se desarrolla, pero es como una historia un poquito personal para él. Eh, eh, pero que la verdad es que, o sea, sale completamente de lo que a lo mejor la gente común puede pensar del cómic, que es como solo superhéroes. Te digo, hay una. Pues mira, sí está súper difícil porque la verdad es que todo se mueve por medio de nosotros. O sea, la mayoría de los autores lo que hace es irse a una convención, por ejemplo, nosotros que íbamos a la FIL de Guadalajara, los de Guadalajara solo podían acceder a nuestros cómics mediante, obviamente, cuando nosotros íbamos para allá. De repente salen, por ejemplo, en la Comics de Puebla, gente que nos dice, oye, pues déjame aquí tus cómics, pues los vendemos aquí, o sea, los servimos como de distribuidores.
pues la verdad es que es muy raro y obviamente pues algunas tiendas de cómics pues, le dan preferencia a lo que es el cómic americano. Eh, Alguien que también te decía que Enrique Buenrostro, que es el de la nave de los mitos, es como un proyecto que pues realmente es literal, una combi que se mueve por toda la República y está como dando este tour de todos los autores con los que contacta él y pues ya va llevando nuestro material. Pero te decía, o sea, si hay gente como que le da ese espacio en sus tiendas de cómics, como por ejemplo Alegría, que tiene como su espacio de autores independientes, pero pues, obviamente hay otras que pues, le siguen dando ese mm, énfasis al cómic americano o al manga, obviamente, y pues el cómic de autor pues se sigue quedando como rezagado. Digo, pues que obviamente es súper difícil también porque pues uno también tiene que estar promocionando, tiene que estar publicando, tiene que estar posicionado en redes, o sea, es el multitasking que pues tiene que ser el autor de cómic. O sea, tienes que estar produciendo, tienes que estar promocionando, tienes que estar haciendo pues, relativamente todo. Digo que es súper padre, ¿no? Pero pues a veces pues también no es como suficiente. Pues bueno, la verdad es que yo en cuanto al dibujo, pues es muy difícil como que me ponga exquisito, por así decirlo. La verdad es que yo me voy más como por la historia y que, por ejemplo, el dibujo a lo mejor puede ser muy básico, pero en el panel me está dando los elementos necesarios para que yo entienda qué está pasando. A lo mejor algunos cómics pues, son bastante sencillos, por así decirlo, que con la simple imagen, o sea, a veces ni con siquiera con texto, te están diciendo como todo. Entonces yo creo que me fío más como por ese lado de que la historia se entienda, o sea, que sea concisa, más que si el dibujo es bueno o malo. Porque como decías, yo creo que sí, cualquiera puede hacer un cómic y obviamente hay niveles a qué puede llegar el cómic o a qué está dirigido, por así decirlo, pero yo creo que es lo bonito del medio que pues hay una variedad que te digo, no precisamente el dibujo tenga que ser como la obra maestra, porque la historia te está como llevando de la mano y es como lo más interesante, lo que te atrapa. Y hay ejemplos contrarios, a lo mejor te trae tanto el dibujo que la historia como pasa a segundo plano, ¿no? Pero pues es más difícil, obviamente, que con el simple dibujo, pues, que puedas tener un resultado tan eficiente. Entonces yo creo que sí, me voy más por la historia. Es que cada quien tiene como su camino, digo, hay cosas que a lo mejor a otros les han funcionado y que a lo mejor, no sé, digo, he hablado con muy pocos autores así como ya, así tal cual, pero hay cosas que pues, a lo mejor le funcionan a él, pero a lo mejor no me van a funcionar a mí. Entonces, pues sí está súper difícil, pero estoy de acuerdo en que pues, una escuela de cómic, bueno, una carrera, por así decirlo, de cómic, pues no estaría bastante mal, porque pues te daría las bases. Y digo, la mayoría yo creo que hemos aprendido con lo que hemos visto o sea, lo que tenemos a la mano, ¿no? Te digo, yo a lo mejor empecé a hacer el cómic, pero sin saber realmente cómo tenía que hacerse el cómic. O sea, yo me basaba en los cómics que había visto de niño y que pues obviamente conforme ha avanzado, lo importante es la evolución que hemos tenido, no solo en cuanto a la escritura, sino al dibujo, y que eso es lo que puedo rescatar como de que a lo mejor si nosotros no hemos recibido tal cual una educación de una carrera cómic, sino que la hemos armado de, pues de otras partes, que es como el diseño, por así decirlo, y que pues, si te das cuenta, la mayoría de los comiqueros son diseñadores. Yo creo que estaría súper bien, o sea, que tener una carrera así, porque pues algunas veces a quién te acercas, ¿no? Así como a preguntar, oye, ¿y tú cómo solucionaste esto? Sino ya está después que pues ya te adentraste
con el grupo de comiqueros o de amigos que empiezas a hacer en el medio. Pues yo creo que sí, a lo mejor sería necesaria la crítica, porque pues, a final de cuentas te ayuda como a mejorar, ¿no? Digo, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, que es como que tengamos gente que esté checando como nuestro trabajo y que nos diga, pues a lo mejor este autor está repitiendo estos mismos, bueno, o sea, que se está repitiendo en cada obra, ¿no? A lo mejor, o este autor, no sé, no hemos visto la evolución que ha tenido, bla, bla, bla. Digo, yo creo que a lo mejor, pues podría ser, pero yo creo que los mayores críticos de momento son los lectores. Digo, ahorita con pandemia, te digo, yo no sabría realmente porque el medio está, yo siento que sigue estando muy en pañales. Realmente no estamos ni en la primera fase para decir que esto ya es como un medio del cómic, porque ni siquiera las instituciones lo están tomando como en serio. Entonces, yo creo que primero necesitaríamos conformar una comunidad que realmente ya empiece a tomarse como en serio, o sea, que se empiece a ver que es un medio importante y a partir de ahí ya pues empezar a pensar como en toda esta crítica que se le podría hacer al cómic. Pero digo, yo la verdad no sabría decirte porque siento que el cómic está muy, 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 muy en pañales y yo creo que estoy todavía más en pañales porque realmente no tengo mucho haciendo cómic. Lo estoy haciendo desde el 2015 para acá, que son 6 años. O sea, no es mucho, digo. Yo lo único que puedo hacer es como seguir generando estas historias y a quien le lleguen, la verdad, porque yo creo que la mayor crítica a lo mejor la puedo recibir del público que me empieza a leer y a partir de ahí pues seguir, pero te digo, o sea, como el medio está como tan cerrado, porque algunas veces también es eso, o sea, el medio se cierra, se empiezan a hacer como estas bolitas y de ahí los demás, o sea, ¿para dónde, no? Pues sí, la verdad yo creo que no tendría como una respuesta realmente a esa pregunta, porque sí, no, estamos muy, 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 muy lejos de ser como un medio ya reconocido. Pensando en que el cómic de los 60s, pues era de tirajes, o sea, era una publicación, y ahorita no es una publicación, es pues pequeñas producciones, o sea, que te digo, a lo mejor, y lo que hacen muchos comiqueros y fancineros, o sea, saco 100, se acaban estos 100 y ya no van a volver a existir más. O sea, ya es muy distinta la manera en la que se está haciendo ahorita el cómic y pues sí, digo, yo creo que es como la ventaja que tenía ese cómic de antaño, que pues eran en producción masiva, ahorita pues todo se está haciendo en cosas muy pequeñas. Hay ejemplos que pues se están publicando en Océano, algunos autores están publicando ahí, pero realmente, ¿quién te dice cómo se está moviendo, no? O sea, o sea, cómo lo está recibiendo la gente. O sea, porque, pues sí, a lo mejor, digo, está muy padre que lo estén publicando. O sea, me parece como un avance que se está haciendo, pero realmente no estamos viendo así como de que las editoriales quieran seguir publicando eh, realmente más material mexicano. Es como que algunos nada más y para de contar. Creo que se está viendo mejor en otros países, por ejemplo en Francia, en España, como dices, en, por ejemplo, te decía de Edgarcito, Edgar Camacho. Ahorita, por ejemplo, le publicaron un cómic en Francia y dos en Estados Unidos. O sea, obviamente de sus cómics que ya había hecho acá, pero que ya los tradujeron y ya se están publicando allá. Pero aquí realmente a quién como le interesan todos los títulos que puedas tener. Digo, también, digo, a lo mejor puede sonar feo, pero pues, o sea, más allá del Fonca o del Tierra Adentro,
como que no siento que se esté moviendo, digo, a lo mejor puede ser como esa parte también institucional, que no le está todavía dando 100% la importancia al cómic. Proyectos ahorita. Primero terminar Selina, parte 2, que es el más importante. Mira, yo proyectos, o sea, si por mí fuera, tengo como 8 historias que están ahí. O sea, si por mí fuera, las estaría haciendo. Pero te digo, o sea, ya pensando en que ahorita se va a regresar como por ejemplo, la normalidad, por así decirlo. Ahorita tengo planeado un cómic para la mole. Espero que salga. Mi plan es como sacar un cómic ahí y empezar otra vez como a retomar. No sé si continúe con Webtoons, o sea, pensando en como historias en formato digital, porque te digo, la verdad es que sí me es más difícil, porque pensando en un proyecto impreso es como de, sé que tengo que hacerlo de tal a tal fecha, y tiene que tener esa fecha y se imprime y se acabó ese proyecto. Ahorita siento como que Selina ya tardó bastante y pues sí, te digo, es como es constante, es semanal, es estar como actualizando, y siento la verdad como que ya el proyecto se alarga y ya después pues ya te empieza como, o sea, me empiezo como a centrar tanto en ese proyecto que de repente es como de ya quiero pasar al siguiente. Entonces de momento ahorita nada más tengo planeado ese cómic y a lo mejor un cómic para final de año, pero realmente ahorita estamos agarrando camino otra vez. Ahora sí que no es pregunta, pero lo poco que he leído de tu trabajo, la verdad me parece muy, muy bueno. Me, Ay, muchas me gracias. gustó mucho con simplemente ver las primeras páginas. Lo disfruté mucho y pues sé que es un trabajo que toma mucho tiempo. Algo. Así que bueno, admiro mucho tu tiempo, tu dedicación a ahora sí que hacer estos cómics que la verdad me fascinaron. Muchas gracias. Sí, digo, siempre hay un como el porqué, ¿no? Obviamente de los cómics. Pues después de Selina, lo que traté de hacer es como enfocarme más en el ser humano y en su psicología, por así decirlo, en sus interacciones con la demás gente, obviamente. Que a lo mejor pues pueden ser como cosas súper del día a día, pero que algunas veces pues obviamente los tomamos tan comunes que le empezamos a perder como el significado a ciertas cosas, desde el simple hecho de tomarte un café, que a lo mejor puede ser una experiencia súper padre y que se vuelve tan común que es como de, me tengo que tomar mi café porque ya tengo que empezar el día. Entonces yo creo que es como más que nada eso y las dualidades que tenemos, los duelos que nos hacemos también algunas veces, todo ese tipo de tramas es lo que me agrada. Y por ejemplo de Selina, pues es el miedo, el afrontar las consecuencias, el superarte y que pues con esas consecuencias obviamente tienes que serte responsable de tus actos algunas veces. Sí, está súper padre y la verdad es que te agradezco la invitación. La verdad es que pues ya había perdido como la práctica de hablar, de expresarme en un foro, por así decirlo. Este, una disculpa por tanta desconexión y si dije alguna tontería también, pero pues aquí estamos y espero que pues se, se interesen un poquito más en el cómic, se atrevan a descubrir todas esas historias que están ahí ocultas y no ocultas
y que pues ojalá pues llegue un punto en el que, pues, como dices, o sea, haya un espacio donde puedas acceder y encontrarte con todos los autores que existen hasta el momento.